Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez, y lo primero que quiero pedirles antes de presentar el debate es que los moderadores me digan que mi audio pues se está escuchando bien y todo se está viendo bien. Por favor, lo primero que les pido es confirmación de que se está viendo y que se está escuchando perfectamente. Espero la confirmación ahí en el chat, mis hermanos en Cristo. Espero la confirmación. Bueno, mientras me van dando la confirmación, espero la confirmación de mi hermano Corazón de Oro. Dígame usted, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿se ve bien? Perfecto, porque yo sé que hay personas que no dicen las cosas como son o que su internet no es la correcta. Bueno, hoy tengo aquí a mi lado, bueno, en la pantalla, a mi lado en la pantalla, al pastor calvinista Winston Medina. Hoy vamos a tener un debate sobre un texto en específico. Así que esto no va a ser un debate temático, va a ser un debate hermenéutico, un debate exegético. Ahora, algo bien importante en este debate, dice que mi pantalla se puso borrosa, gloria a Dios. Algo bien importante en este debate es que tanto los argumentos de él como los míos, no se preocupe ahora como se vio el arreglo, tanto los argumentos de él como los míos tienen que partir de nosotros mismos. Aquí no se admiten comentarios exegéticos de otros teólogos. Aquí esto es un debate de los conocimientos teológicos que tiene Winston Medina, ¿verdad? Y los conocimientos teológicos que yo tengo respecto a la hermenéutica y respecto a la exégesis. Así que aquí vamos los dos a probar qué es lo que verdaderamente dice el texto, lo que verdaderamente dice el texto. Bien, vamos a tener 3 tiempos de 10 minutos cada uno, luego un tiempo de 5 minutos y luego un tiempo de 3 minutos cada uno. Todavía no hemos acordado quién es el que empieza y quién es el que termina, pero yo voy a dejar a que Winston lo decida. Sí, yo sé, se ve nublado, sí. Que Winston lo decida. Lo importante aquí es que el primer tiempo, los 10 primeros minutos, es tiempo de exposición. Nadie puede venir en el otro tiempo, así yo vaya después o él vaya después, a intentar refutar los argumentos del contrario. Claro que los argumentos choquen, ya es otra cosa. Pero si yo voy detrás, yo no puedo decir, no, porque Winston dijo, porque en los primeros 10 minutos es un tiempo de exposición. Gloria a Dios. Voy a arreglar mi pantalla. No sé qué es lo que está ocurriendo. Un momentico solamente. Bueno, espero que ahora se vea mejor. Déjenme saber ahí. Hoy el internet me ha estado fallando un poco. Espero que se vea bien. El tiempo está malo. Bueno, entonces, Winston, ¿cómo me ves mi imagen? ¿Se ve borrosa o se ve bien? No, se ve mejor, se ve bien. Antes estaba borrosa, pero ahora sí se ve bien. Ok, perfecto. Por favor, espero total honestidad tuya, y si mi imagen se ve mal, me lo hagas saber. Si tu imagen se ve mal, yo te lo voy a hacer saber y vamos a detener el tiempo. Vamos a ser honestos por completo en este debate. Entonces, Winston, te dejo a ti elegir quién empieza y quién termina. No, para mí es igual, o sea, puedes empezar tú, puedo empezar yo. Yo creo que debes empezar tú, porque no sé exactamente cuál va a ser la onda del tema. O sea, tengo que escuchar para poder ver qué es lo que, de todas maneras, en mi segunda vez, cuando yo entre no voy a refutar nada, solamente voy a dar mi perspectiva.
Yo estoy igual porque simplemente vamos a debatir cuál es el entendimiento que tú ves del tema y cuál es el entendimiento que yo veo del tema, ¿verdad? Pero bueno, si tú quieres que yo empiece primero, no hay problema. Yo empiezo primero. O si quieres yo empiezo, no importa, como tú quieras. Decídete, tú eres el que decide. Ok, bueno, voy a empezar yo diciendo, no voy a definir el texto hermenéuticamente desde voy a poner el cronómetro. Okay, dale pues, dale y me avisas. Voy a leer el texto en griego. Ok, ya. Ok. Bueno, bendiciones en Cristo. Soy el pastor Winston Medina. Como muy bien saben, tengo un canal que se llama Biblia en Contexto y acabo de abrir un nuevo canal que se llama Apología Controversial. Por supuesto, soy el director del Seminario Teológico Biblia en Contexto, que opera online, cursos online de nivel básico, intermedio y avanzado desde la ciudad de Charlotte y High Point, Carolina del Norte, de los Estados Unidos. Además, soy profesor bilingüe certificado internacionalmente con títulos de maestría, no solamente en el área secular como maestro de inglés y español, también por el Concilio Latinoamericano de Idiomas Modernos de los Estados Unidos, sino que también soy académico en el área de la teología y de la hermenéutica, un conocimiento que el pastor ha puesto de duda en su desafío que ha hecho en un debate justamente, en un video que él ha lanzado en Facebook y en unos audios que me mandó en privado a mí. Pero bueno, ese no es el punto acá. El punto aquí es que vamos a hablar un poco sobre un texto que en griego dice Makarios anir que tengo un problema con la pantalla aquí, loginte Kyrios amartian. Ese texto lo que dice es afortunado o bienaventurado. Makarios, sabemos que Makarios significa bienaventurado. El varón, puede traducir el varón, aunque no está el artículo, el varón de quien no se toman en cuenta, el Señor no toma en cuenta el pecado o su pecado. Es lo que dice el texto porque está en acusativo y además está en singular. ¿Ok? Entonces el texto lo que dice, en Reina Valera lo traduce, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, y el texto original dice a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Cuando analizamos este texto originalmente en este pasaje, hermenéuticamente hablando, lo primero que tenemos que considerar es el contexto general de toda la carta. Que recuerden, queridos hermanos, como siempre yo he enseñado, que la epístola a los romanos, y aquí no tengo nada que ver, solamente estoy mirando la pantalla, la epístola, o sea, el libro de los romanos es una epístola. Como es una epístola, por supuesto, una epístola también es un género literario, se llama el género epistolar. Este género epistolar de la carta a los romanos, para los hermanos que no conocen, originalmente no tenía ni capítulos ni versículos, razón por la cual cuando estudiamos una carta, cuando leemos un género epistolar, la mejor manera de poder agarrar lo que llaman en inglés el gist o el meollo en español, o la idea principal de lo que se quiere transmitir, es leer y conocer, leer completamente toda la epístola, toda la carta. Ese sería el contexto extendido o el contexto general. Porque si yo le envío al pastor Eduardo Gutiérrez una carta, obviamente, y así comienza la hermenéutica, comenzamos de lo macro hasta lo micro. Lo primero que tenemos que hacer es ver el marco, cuál es la temática del apóstol, para poder agarrar de qué es que me habla Pablo a lo largo de sus 16 capítulos de esta importante carta. Si yo le envío una carta al pastor Eduardo Gutiérrez que no tenga capítulo ni versículo, porque originalmente no tenía, fueron ingresados en el siglo XVI por un sacerdote francés, entonces el pastor Eduardo Gutiérrez, para él poder saber qué es lo que yo le quiero decir, él no va a leer una línea y lo va a sacar de contexto. Como ahora mismo vamos a hacer hermenéutica de un versículo, no podemos agarrar este versículo y tratar de entenderlo hermenéuticamente, o tratar de decir esto significa esto y olvidarnos de todo lo demás que está diciendo, porque originalmente no había ni capítulos ni versículos, era simplemente una carta, y cuando los receptores de esa carta recibían, por supuesto, esta epístola, este escrito, ellos no leían unas líneas y decían, no, en el capítulo tal, versículo tal, se dice, no, ellos leían la carta entera, y después de leer la carta entera tenían la idea principal del tema, y después iban desglosando las ideas secundarias o las ideas de apoyo, de soporte, que vienen siendo el contexto superior o el contexto inferior de la carta, y es justamente eso lo que nos ocupa el día de hoy. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, para comenzar a entender esto es,
¿De qué trata la carta a los romanos? Cuando le damos un vistazo a la carta a los romanos, es una de las cartas de mis favoritas de esta carta, porque es una de las cartas que, por cierto, los reformados y los calvinistas, o sea, que dio un gran despertar a Martín Lutero, lo que es la salvación por la fe y todo esto, pero tiene un solo tema como línea general, y es la justicia del hombre versus la justicia de Dios. La justicia del hombre versus la justicia de Dios. Ese es el paraguas bajo el cual todos los puntos del capítulo 1, 2 y 3 y 4 hasta el 16, aunque el 16 ya toca el plano pragmático, ortopráctico, sin embargo, todo lo que se dice desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 de esta carta va a estar regido, gobernado, controlado, si se quiere, por la idea de la justicia del hombre versus la justicia de Dios, o que viene por Dios. Y hay un elemento clave que va a ser como el punto número 2 o el subtítulo de esa idea principal, que es la fe, que se obtiene por la fe. ¿Ok? Entonces, son básicamente los principios fundamentales hermenéuticos para analizar la carta. Dentro de esta carta, que por cierto, a pesar de que es un género epistolar, la estructura interna de la carta, de la epístola, es argumentativa. En el capítulo 1, por ejemplo, vamos a encontrar que, y esto es importante porque esto es el marco general, el apóstol Pablo comienza a elaborar su argumentación a una audiencia extranjera que él no fundó esta iglesia. Él no tenía contacto con ellas y es la primera vez que oye de ellos y que ellos van a oír del apóstol Pablo. O tal vez ya había tenido referencia de ellos. Pero Pablo, cuando comienza a escribir esta carta, él comienza dentro del contenido de la misma carta se dice que ellos son gentiles, aunque también habían judíos. Era una audiencia mixta. Esto es muy importante tomarlo en cuenta al momento de nosotros poder interpretar a quién está dirigido la carta, dónde estaban, bajo qué circunstancias estaban. Muchos de ellos estaban bajo las catacumbas subterráneas de Roma, huyendo del imperio romano. Recuerden que el cristianismo históricamente fue perseguido por 10 imperios. Entonces, básicamente, eso lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, Pablo, como su audiencia es en su mayoría gentiles, Pablo comienza a construir su argumento explicando la revelación general de Dios, que es la primera revelación con que Dios se conecta y se da a conocer a todo ser humano que existe en este planeta Tierra, de manera que nadie tiene excusa. Entonces él dice, porque él va a responder a una pregunta que tal vez hacen muchos cristianos también. ¿Cuál es la pregunta que Pablo va a responder en el capítulo 1 de la carta a los romanos? Bueno, él va a responder a la pregunta, ¿qué pasa con aquellas personas que nunca en sus vidas han escuchado el evangelio? ¿Cómo se pueden justificar? ¿Cómo Dios los va a juzgar a ellos? Entonces Pablo va a decir que estas personas, aunque aún cualquier indígena, cualquier aborigen, cualquier persona que nunca haya oído el evangelio, el mayor testimonio y el mejor predicador de esa persona se llama la creación. Ese es el libro ilustrado de Dios. Dios se ha dado a conocer. El hombre conoce a Dios en el capítulo 1. No importa si es gentil, no importa si ellos no fueron receptores de la ley originalmente, no importa que ellos no sean receptores de la revelación especial. Ellos conocen a Dios porque Dios mismo se dio a conocer su eterno poder y deidad. Su eterno poder y deidad se dio a conocer Dios a ellos. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas que no se ven. Así que Pablo deja a los gentiles responsables de haber conocido a Dios y de qué determinación ellos tomaron en sus vidas, a pesar de que Dios se reveló a través de un argumento teológico que se llama el argumento cosmológico, es que causa y efecto, o sea, la creación, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Por toda la tierra salió su voz sin palabras, en silencio. Dios se ha revelado a través de la creación, de manera que la gente pueda concluir, wow, sí, Dios sí existe. Así que una persona que jamás haya oído el evangelio, Dios se le ha revelado a él por medio de la creación, el firmamento, el cielo, la belleza, el orden y la perfección, el cielo galáctico, todas las cosas, el sol, la luna, todas las cosas dan testimonio de Dios. Ese es el argumento cosmológico, ¿ok? Después que Pablo argumenta en contra de los gentiles, haciéndolos responsables y que no tienen excusa
Él va ahora a atacar a los judíos, va a hablar de los israelitas en el capítulo 2, y en ese capítulo 2 el apóstol Pablo va a hablar de los judíos como receptores de la ley de Dios, y lo va a conectar capítulos 2 y 3, va a hablar de esto y va a decir qué ventaja tienen entonces los judíos a diferencia de estos gentiles que ha descrito en el capítulo 1, y justamente en ese capítulo 2 y 3, Pablo va a decir que ellos tienen una gran ventaja, y es que ellos conocen la ley, que a ellos les fue confiada la palabra de Dios. A eso se le llama en teología. 10 segundos. Ajá, 10 segundos. Se le llama en teología la revelación especial a través de la escritura, a través del conocimiento, a través de la ley. Okay, tiempo. Ok, listo. Voy a dejarlo hasta allí para que el pastor tome su turno. Si apaga ahora tu micrófono. Ok, voy a encender mi cronómetro. Bueno, comenzamos. Como este debate, ¿verdad?, se basa específicamente en el texto de Romanos 4:8, pues yo me voy a basar, como hemos acordado, solamente en el capítulo 4 del libro de los Romanos, específicamente en el verso 8, ¿verdad? Es importante aquí analizar, sobre todo, no solo la interpretación del texto, sino la aplicación del texto. Y aquí es donde seguramente, ¿verdad?, luego, cuando ya mi oponente entre en lo que está diciendo el texto como tal, en una interpretación, yo creo que va a ser donde él va a fallar. Y es en la aplicación del texto. Yo me voy a basar, mi argumento principal va a ser la aplicación del texto. Vamos a ver la interpretación, pero también la aplicación del texto. Y le voy a explicar un poquito cuál es el error garrafal calvinista respecto a este texto. Y es que según el calvinismo, este texto, es decir, Romanos 4:8, lo que quiere decir específicamente es que, pues literalmente, tenemos, para que se vea mi pizarra, tenemos los que estamos en Cristo, estamos completamente libres del pecado por completo. Es decir, es imposible que un pecado nos pueda a nosotros separar de ninguna forma de Dios, porque no es que se nos perdona, es que no se nos toma en cuenta. Y es importante hacer diferenciación entre el perdón y el no tomar en cuenta, porque este es el primer problema. Pero yo no me voy a basar específicamente en ello, sino que me voy a basar más bien en la aplicación de este texto. Vamos a ver lo que mi oponente le va a ser imposible, ¿verdad?, poder defender cuando él argumente. Y es que este texto que está aquí se puede aplicar universalmente. Porque el error del calvinismo no es creer que aquí dice lo que dice. Aquí dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Yo estoy aceptando completamente lo que ahí dice y no lo voy a negar en ningún momento. Ahí está diciendo que el varón, ¿verdad?, al quien el Señor no le inculpa de pecado, es decir, no se le toma en cuenta lo que hace, es bienaventurado. Ahora, la diferencia, ¿verdad?, entre la hermenéutica bíblica y la hermenéutica errónea es creer que esto es una promesa universal. Y donde nosotros podemos ver que esto no es una promesa universal, y aquí es donde la aplicación del texto va a dejar a mi oponente sin argumento, y es en el verso número 9. Para mirar un texto, ¿verdad?, hay que mirar el contexto inmediato superior, el contexto inmediato inferior, el contexto mediato, el contexto del libro, el contexto testamentario, pero también la aplicación del verso. ¿Por qué razón? Porque Pablo quería, o Dios, ¿verdad?, en su inspiración a los apóstoles quería que cada texto de la Escritura se aplicase, no solo se interpretase, sino que también se aplicase. Vamos a ver qué dice aquí abajo. Es pues esta. Bueno, ¿cuál es esta? Verso número 8, ¿verdad? Bienaventurado el varón. El Señor no inculpa de pecados.
solamente para los de la circuncisión. Aquí es donde el calvinismo cae. Mi oponente iba a tener que probar que esta promesa universalmente también la tienen los judíos. Porque aquí esta promesa de ninguna forma, Pablo está diciendo que es solamente para los creyentes en Cristo, sino que se extiende también hacia los creyentes en Cristo. Vamos a ver qué aquí dice. Esta bienaventuranza solamente, dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. Para los de la circuncisión. O también para los de la incircuncisión. ¿Verdad? Ahora, es claro, ¿verdad? Que mi oponente puede decir, bueno, el problema es que tanto los de la circuncisión como los de la circuncisión es cristiano, algo que el texto como tal no aclara. El texto no lo aclara. Pero ¿cuál es el propósito de Pablo esencialmente aquí? El propósito de Pablo esencialmente aquí es traer una promesa que era del Antiguo Testamento, traerla al Nuevo Testamento y decir bien claro que esta promesa no era tan solo para los judíos, sino también para los gentiles. Aquí esta promesa, ¿verdad? Cuando la habla el rey David. El rey David habla la promesa. La promesa es una promesa del Antiguo Testamento. No es una promesa del Nuevo Testamento. ¿Cómo entonces mi oponente va a poder probar que esta promesa del Antiguo Testamento se puede aplicar universalmente tanto a la circuncisión como la incircuncisión? Y este es el error, ¿verdad?, que él va a cometer. Ahora, ¿qué es lo que realmente estaba queriendo decir Pablo aquí y cuál es la aplicación de este texto? Bueno, la aplicación de este texto de ninguna forma es dar una promesa universal, porque aquí hay dos bienaventuranzas. Bienaventuranza número 1, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Vamos a entender que aquí hay dos bienaventuranzas. Las dos bienaventuranzas no pueden ser universales porque una contradice a la otra. Aquí entramos en lo que es una contradicción de textos que él no va a poder resolver. Bienaventuranza número 1, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados, escuchen esto, son cubiertos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ambas bienaventuranzas? Hay gran diferencia. Hay gran diferencia. Bienaventuranza número 1. Las iniquidades son tomadas en cuenta, pero son perdonadas. Y los pecados son tomados en cuenta, pero son cubiertos. Bienaventuranza número 2. Los pecados no son tomados en cuenta. Es decir, la persona no es inculpada de pecado. Aquí está hablando que no es necesario el perdón. Porque no es inculpada la persona del pecado. No tiene culpa. ¿Cuál culpa entonces debe de ser perdonada? Ninguna. Bueno, él tiene que hacer encajar ambas bienaventuranzas de una manera universal, algo que él no va a poder hacer. Porque cada bienaventuranza contradice a la otra. Entonces aquí estamos en un problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, él va a tener el problema número 1. Él va a tener que decir que universalmente nuestros pecados son perdonados y son cubiertos, y universalmente nuestros pecados no son tomados en cuenta. Algo que es una total contradicción. Por lo tanto, aquí no puede estar hablando de una promesa o de una bienaventuranza universal, sino a quien Dios se la quiera dar. Vamos a ver que en el verso número 7, y para eso hay que usar la hermenéutica, ¿de quién está hablando? Está hablando, ¿verdad?, de un plural. Bienaventurados. Bienaventurados, una promesa universal.
Es decir, una promesa universal que va a todos los creyentes. Porque es claro, ¿verdad?, que en Cristo somos bienaventurados porque nuestras iniquidades son perdonadas y nuestros pecados son cubiertos. Ahora, la segunda bienaventuranza, ¿a quién se dirige? Se dirige a un singular. A un singular. Y aquí dice, bienaventurado el varón, a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora vamos más arriba todavía a estudiar el contexto del texto. Y vamos a entender que aquí Pablo solamente está usando un símil, un recurso literario para hacer entender a los judíos, a los creyentes judíos, cuál era la diferencia entre la ley y la fe. Es claro, ¿verdad?, que el propósito de la carta a los romanos es la justicia por la fe, y la preeminencia de la fe por encima de todas las cosas. Leamos, ¿verdad?, el verso número 6. Y el verso número 6 comienza con un nexo, el cómo, ¿verdad? Está haciendo un nexo de símil. Dice, ¿cómo? Es decir, primeramente está diciendo el Señor, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse para con Dios. Porque dice la escritura, déjame ir al tiempo, no va a hacer que se me vaya. Perdón, ya tenía tiempo ya. Ok, vamos entonces al tiempo de Winston. Pastor Gutiérrez, en este tiempo, ¿sigo con mi presentación o ya entramos en la refutación? Ya es tiempo de refutación. Puede empezar a refutar ya. Ok, vamos a comenzar diciendo. Voy a encender ya, desde ahora. Ok, listo. Ok. Bueno, voy a empezar con la refutación. La primera cosa que el pastor habla, aunque realmente esto es un debate improvisado, él dice que yo me voy a caer es en la aplicación. Primero está prediciendo algo que ni siquiera sabe qué es lo que yo voy a decir del texto, porque si vamos a hacer un análisis contextual, yo acabo de decir claramente que se debe entender a la luz del contexto general, justicia del hombre versus la justicia del hombre. Entonces él dice que el error es creer que es una promesa universal. Él no me ha escuchado a mí para saber que es universal, sin embargo, yo puedo decir que aquí está hablando tanto de judíos, de los de la circuncisión como los de la no circuncisión, y ahí esto es abrazador o más bien, ¿cómo se llama? Englobador. Engloba a dos grupos distintamente. Entonces, él utiliza la palabra esta como un referente solamente para los de la circuncisión, dice él, es que está haciendo referencia, hace referencia a la bienaventuranza, con lo cual yo estoy de acuerdo, solamente para los de la circuncisión y de ninguna manera, ¿verdad? Entonces entra él en la bienaventuranza y él dice que la bienaventuranza va para dos grupos, tanto para los de la circuncisión como para los de la incircuncisión. En eso yo no tengo ningún problema porque está en el texto. Donde tiene el pastor un problema es el decir que el propósito del texto, particularmente el versículo 8, el propósito del texto es traer una promesa del texto para aplicarlo. O sea, ese no es el propósito del texto. Ahí el pastor se equivoca. Para poder entender el propósito del texto, el pastor tiene que probar cuál es la estructura interna del capítulo 4 que está conectado con el 3, que está conectado con el 2, que está conectado con el capítulo 1. Pero como él dice que no vayamos allá, yo acabo de echar las bases y he dicho que el capítulo 1 es hacia los gentiles, el 2 es hacia los judíos, y justamente, fíjense la conexión de la circuncisión como los de la incircuncisión. Pablo curiosamente empieza su carta con los de la incircuncisión, se dirige a los de la circuncisión poniéndolos bajo ventaja, y luego en el capítulo 3 va a decir, ya hemos acusado a ambos grupos, tanto a judíos como gentiles, y va a decir que no hay bueno, no hay justo, no hay quien busque a Dios, tratando de desbaratar la manera como el hombre se justifica delante de Dios, porque tanto los de la circuncisión como los de la incircuncisión luchaban continuamente preguntándose cómo yo puedo ser acepto delante de Dios, como toda la religión históricamente, que fue uno de los argumentos
de Martín Lutero justamente se preguntaba esto: ¿cómo me justifico? Lacerando mi cuerpo, golpeándome, inventando ceremonias, haciendo esto, haciendo aquello, haciendo lo otro, mis buenas obras, mi justicia. Los fariseos inventaron ceremonias sobre ceremonias, pero no son nada, eso simplemente obras de justicia. Esas obras de justicia son trapos de inmundicia y somos una llaga podrida de la coronilla de la cabeza hasta los dedos de los pies. Ese es el argumento. Y por eso en el capítulo 4 Pablo entra explicando, ahora echando la ortodoxia, que ese es el punto en el que el pastor se cae al decir el propósito del texto es traer una promesa del texto para aplicarlo. Error, porque el propósito del texto, querido pastor, hermenéuticamente hablando, cuando analizamos todos estos elementos, justamente el apóstol Pablo utiliza una estructura interna que se llama argumentación de grado. Escríbalo en algún lado, porque esto es una figura retórica. No es una figura retórica, es una estructura interna de cómo se elaboran los argumentos. ¿Y qué hace Pablo? Pablo comienza, y en esta argumentación de grado, Pablo utiliza una cosa que también se llama en teología el tapiz abarcador. Se llama así, anote allí, tapiz abarcador, o tapestry, como se le dice en inglés también a esto, ¿no? Entonces, el punto aquí, querido pastor, es que la argumentación de grado tiene el propósito de ir de lo superior a lo inferior. En primer lugar, esa es la forma como el apóstol Pablo escribe su carta. Bueno, no escribió Pablo, lo escribió Tercio, pero como colaborador de Pablo sabemos que el autor intelectual es Pablo. Pero eso es muy importante que lo sepamos. Pero el punto es, querido pastor, que él comienza con la figura más preeminente del judaísmo, el fundador del judaísmo, que es Abraham. Por eso se llama argumentación de grado, porque comienza de lo superior a lo inferior, de lo más importante, de lo más preeminente, de lo más eminente, de lo más autoritativo, de lo más creíble, hasta lo menos significante. Y luego de meter a Abraham, él va a meter luego a David y luego se va a meter él y los va a abarcar a ellos, a la audiencia. Por eso se llama, o sea, si Abraham no fue justificado por las obras, ese es el argumento de grado. Y tampoco David, mire lo que se dijo de David, lo que dijo del Espíritu Santo a través de David, y ahí utiliza un símil, en eso yo estoy de acuerdo, es una figura retórica, llamémoslo hermenéuticamente, si le llamamos figura literaria, estaremos usando o recurso literario, estaríamos utilizando el nombre de la lingüística del idioma, del castellano, y si le llamamos figura retórica, estamos usando la hermenéutica. Son dos cosas totalmente distintas, pero el nombre cambia dependiendo de la disciplina de la que estemos hablando. Pero llamemos las cosas por su nombre. Entonces él utiliza una ilustración utilizando la argumentación de grado. Comienza con Abraham, la figura más eminente, el fundador del judaísmo. Sabemos que es Dios, pero utilizando a Abraham. Luego utiliza a David, y luego de tocar a David, que es la segunda figura más eminente porque es el que habla del pacto de la gracia, entra entonces y se expone, se presenta a él y abarca a la audiencia, los toca a ellos. Pero ¿qué es lo que cubre Pablo? Por eso se le llama la argumentación de grado, pero no solamente es la argumentación de grado, sino que se llama el tapiz abarcador. ¿Qué es el tapiz abarcador? Pablo está utilizando desde su mentalidad judía la autoridad de la escritura. Al usar a Abraham, está utilizando el Pentateuco, la Torá o la Tanaj, el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Es la figura porque los judíos dividían la Biblia o el Antiguo Testamento, que era la escritura, de esa forma: la ley, los salmos y los profetas. Luego de haber utilizado a Abraham representando la ley, que no se puede justificar bajo la ley, utilizando a Abraham como la principal figura, se va entonces con David, que es para hablar de los salmos. Y luego él ya utiliza esto, se llama, al utilizar estos dos, no utilizó los escritos o los profetas. Él va a utilizar a David porque David cumple el papel de ungido. David no solamente es profeta, sino que David también es el ungido de Dios. Y David representa los salmos, pero también representa a los profetas de Dios, porque David tenía la unción, era un ungido de Dios, y los ungidos, bueno, eran reyes, eran sacerdotes, o eran jueces, o eran esto, pero en este caso David era un rey, pero también era profeta, tenía ciertas cualidades proféticas. Entonces él, al utilizar a Abraham y al utilizar a David, está cubriendo el tapiz, está usando el tapiz de cobertura, o el tapiz que abarca la escritura, está amparándose en la escritura. En la ley, figura eminente, Abraham, del Pentateuco, fundador del judaísmo, se salvó o se justificó por la fe, no por las obras. No, o sea, él no fue justificado por sus obras. Y en segundo lugar,
utiliza a David. Mire lo que David dijo, bienaventurado el varón, tal, utiliza esto. Y aquí el pastor dice que está hablando en singular, pero en verdad el texto es abrazador porque se utiliza se llama una oración genérica o general, una idea principal que es abarcadora, no es inclusiva ni tampoco se puede singularizar. Ahí también comete un error el pastor, porque se utiliza el varón y ahí tiene un artículo determinado. El artículo determinado hace que la oración sea genérica y sea abarcadora y no sea singular. Gramaticalmente y lingüísticamente eso sería lo correcto interpretar. Y por último, Pablo termina incluyéndose él o metiéndose él y los demás ya haciendo una aplicación para cubrir con ese tapiz toda la escritura y demostrar que la justificación es aparte de las obras y que la justicia del hombre, cómo somos aceptos delante de Dios, que ese sí es el propósito de todo el pasaje, mostrar cómo es que somos aceptos delante de Dios, cómo es que podemos salir justificados delante de Dios, y es única y exclusivamente a través de una obra de Dios y no del hombre. Por eso pone a Abraham con sus obras, las obras las tira al piso, cierra la puerta, no fueron sus obras, es la fe. Pone a David. Mira lo que dice David, hay una bienaventuranza y estoy de acuerdo con la doble bienaventuranza, pero ambas son genéricas. Una es general y la otra, una es plural y la otra es general, que no indica que aunque esté planteada de forma singular, no indica singularidad, porque es abarcadora, pastor, por el artículo determinado que está allí, y en eso sí usted tiene que darme la razón. Por último, el pastor habla de dos bienaventuranzas, bueno, y las trata de separar. Ya acabo de decir que al él decir que una es plural y otra es singular, tratando de romper esa aplicación universal o englobadora, él falla porque se olvida de las palabras, categorías gramaticales que construyen esa segunda oración de esa segunda bienaventuranza, que está en singular, estoy de acuerdo, pero está en forma general, implicando globalidad, no tratando de limitarlo a una sola persona, como que si la aplicación solamente fuera para David. Cada bienaventuranza contradice a la otra. No, ahí no hay contradicción. El Espíritu de Dios no se puede contradecir. Pablo no es un tan mal teólogo como para contradecirse. Él dice que el problema que voy a tener al tratar de universalizar es contradecir. No se contradice. Ambas, aún está en plural y otra está en singular, pero la que está en singular fue armada, la oración, tan magistralmente, con cada palabra y categoría gramatical, que no deja de implicar una pluralidad también. Y por último, ya dice las bienaventuradas plural. Es claro que, ok, listo, bueno, ahí estoy pues con un puntico nada más. Ok, apaga el micrófono. Ok. Bueno, voy a refutarlo fácilmente, ¿verdad? Primeramente, mi oponente cometió una gran falacia. Y la falacia es decir que esta bienaventuranza, ¿verdad?, del verso 8 es global porque es abarcadora. Bien, es abarcadora, pero es singular. Le pongo un ejemplo. Todo residente en los Estados Unidos o cada residente en los Estados Unidos con 5 años tiene derecho a la ciudadanía. Eso no quiere decir que es universal. Quiere decir que cada persona individualmente que cumpla los requisitos, pues entonces se puede agregar a eso. Entonces aquí está hablando y le está refiriendo de manera singular. Bienaventurado el varón que a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, vamos a entender, ¿verdad?, que él solo se refutó porque él está hablando aquí de una argumentación gradual. Si hablamos de una argumentación gradual, estamos diciendo, ¿verdad?, que la figura principal es Abraham. Por lo tanto, Abraham contiene esta bienaventuranza. Él tiene que probar que Abraham, sin tener todavía el sacrificio de Cristo, no les eran tomados en cuenta sus pecados. Ahora, la segunda persona que él habla es el rey David. Y él está yendo, ¿verdad?, de manera de orden de importancia de arriba hacia abajo. Ahora, es importante que él tiene que probar, y por eso yo le dije a él, y parece que él no me entendió cuando yo hablé de universalidad. La universalidad está diciendo que esto que está aquí es tanto para judíos
como para los gentiles, incluyendo, ¿verdad?, a Abraham. Vamos a ver por qué no puede ser. Vamos a leer el texto. Y bueno, mi oponente ha hablado bastante barbaridad. Él mismo aceptó que esto es un símil. Ahora, ¿con qué estaba comparando Pablo esta promesa? Con Abraham. La escritura dice, porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice el 5, mas el que obra, mas no al que obra, sino al que cree, que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Como también habla David, es decir, está refiriendo a lo que pasó con Abraham, lo está haciendo una comparación con las promesas que David hizo. ¿Por qué tan solo esto es un recurso literario, no es una promesa universal y es una falsa doctrina, ¿verdad? Es mentirle a los creyentes y decirles, no te preocupes, por la escritura dice en Romanos 4:8 de que a ti no se te tienen en cuenta los pecados. ¿Por qué esto es falso y por qué es una falacia? ¿Por qué es un sofisma? Porque Pablo está comparando esto con Abraham, no con nosotros. Lo está comparando con Abraham. Esto es una comparación a lo que pasó con Abraham. Entonces, Pablo simplemente está usando un símil para hacer resaltar la justicia que es por la fe. Esto no es un sentido de traer una promesa a la iglesia cristiana, porque si no, no estuviera puesto como un símil, si no estuviera hablando directamente al pueblo de Dios. Esta promesa, Pablo no la habla directamente al pueblo de Dios. Pablo en el contexto está tratándole de explicar a los romanos lo que pasó con Abraham, que él fue justificado por medio de la fe. En toda la argumentación de mi oponente no ha defendido de ninguna forma el texto número 4. Él solamente se ha encargado de hacer resaltar la justicia que es por la fe y lo ha argumentado bien, pero eso no estamos debatiendo. Nosotros acordamos muy bien, ahí están todos los textos y los audios, que el debate se trataba de Romanos capítulo 4, verso 8. Y él se ha encargado, ¿verdad?, de globalizar su argumentación y adornarla, pero se está olvidando de lo que aquí vinimos a discutir. Lo que aquí venimos a debatir es si esto es una promesa universal para cada uno de los creyentes. No lo es, porque simplemente es un símil de lo que pasó con Abraham. Abraham simplemente recibió esta bienaventuranza respecto a la fe. ¿Por qué razón? Porque no se le tomó en cuenta sus obras y no se le tomó en cuenta su fe. De esa manera, el apóstol Pablo estaba introduciendo a los romanos cuál era la justicia por medio de la fe. Una justicia que no se tomaba en cuenta quién era el que la tenía, sino se tomaba en cuenta aquel a quien le era dada. Por eso entonces Pablo, ¿verdad?, hace una comparación con la promesa que había hecho David o con la palabra, ¿verdad?, que había dado David en el Antiguo Testamento. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vamos a ver que si esta palabra, ¿verdad?, la tomamos para el rey David, como dice mi oponente, que primero habla de Abraham y después se refiere a David, por último entonces al apóstol Pablo, tenemos que ver que el rey David sí fue inculpado de pecado. De hecho, ¿verdad?, fue gravemente inculpado de pecado. Fue muy castigado de pecado, aún con su arrepentimiento. Su hijo murió y la espada jamás se apartó de su casa. Abraham también fue inculpado de pecado. Abraham no creyó a Dios por cuanto oyó a Sara y tuvo a Ismael. Y por causa de esto, pues una gran maldición vino sobre el pueblo de Israel, sobre su simiente. La simiente que había sido en él bendecida, luego entonces tuvo, ¿verdad?, un peso arriba y una espada, varón fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Para que esta promesa sea universal para todos los creyentes, él necesita incluir a Abraham, porque la escritura está hablando de Abraham, algo que él no va a poder hacer. Entonces él puede exponer mucho sobre la justicia que es por medio de la fe, pero eso no le ayuda en nada en este debate. En este debate solamente le ayuda a probar que el verso número 8 se puede aplicar a cada creyente de la circuncisión como de la incircuncisión y también al que se está hablando, ¿verdad?, en este pasaje, que es Abraham.
como no lo va a poder hacer, él ya perdió su debate. Ahora, él dice, ¿verdad? Que yo digo que el propósito era traer esta promesa. Yo jamás dije eso. La aplicación de este texto, yo dije que era hacer una comparación entre las obras, entre la justicia que es por las obras y la justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe no se toma en cuenta a aquel que se le brinda esa justicia. Por eso entonces Pablo agarra una promesa que dio el rey David, no como una promesa universal a todos los creyentes, ¿verdad? Sino como una promesa literalmente individual, aunque por supuesto abarca a todo aquel que Dios quiera darle esa promesa individual, y lo pone como un símil para enseñarle entonces a los romanos que Dios, cuando ejerce o cuando aplica su justicia, no lo aplica, ¿verdad?, viendo al varón a quien lo está aplicando, viendo su pecado o viendo las obras que él hace, vamos a decir así, sino que simplemente la justicia es aplicada a causa de la fe. Por lo tanto, esto no es una promesa universal a la iglesia. Los calvinistas y reformados usan este texto falsamente para darle falsas promesas a los creyentes de que sus pecados no son tomados en cuenta. La escritura está hablando del patriarca Abraham. Vamos al verso número 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y comienza a aplicar, ¿verdad?, progresivamente, como él mismo argumentó, todo lo que había pasado a Abraham para ser justificado por la fe. Ahora, trae nexo como en el verso número 6, dando a entender gramaticalmente que está usando una figura literaria, un símil, para hacer una comparación entre las palabras dichas por David y lo que a Abraham le sucedió. Yo espero, ¿verdad?, que en los próximos tiempos mi oponente se deje de adornar la justicia que es por medio de la fe y logre probar que tanto Abraham como David pudieron recibir esta promesa sin el sacrificio de Cristo. Y cada uno de la circuncisión y de la incircuncisión recibimos entonces esta promesa de una manera universal. ¿Cómo el texto le va a ayudar a hacer eso? No tiene forma de hacerlo. Entonces espero, gloria a Dios, que en los tiempos siguientes se tome más seriedad a lo que nosotros acordamos no irnos del capítulo 4 del libro de los Romanos. Pueden ver el video que yo le hice. Ahí están los audios en WhatsApp. Y él ha ido para el capítulo 1 de Romanos, capítulo 2, capítulo 3. Nosotros acordamos que íbamos a hacer hermenéutica y exégesis del texto. Algo que él no ha hecho de ninguna forma. Espero que lo empiece a hacer ahora. Tiempo. Listo, gracias, pastor. Mira, ahí... Un momento, le pongo el tiempo. Ok. Ya. Ok, el pastor tiene un serio problema en su hermenéutica. Él me está acusando a mí de que yo no soy un hermenéutico y que no soy un académico. Les he demostrado hoy magistralmente y con mucha tecnicidad hermenéutica y teológica cómo es que se construyen los argumentos aquí y también con la gramática. El pastor ha oído de eso hace rato. La propuesta del pastor, error número 1 del pastor, la propuesta es que yo desconecte este versículo de la entereza de la carta. Se olvida del género, que es un género epistolar, como si yo te mando una carta, tú no puedes leer unas 3 linitas o una sola línea, porque la propuesta tuya lee solamente una línea, el versículo 8, y olvídate de lo demás. Eso sería garrafal, ese es el error, ese es el problema del arminianismo. Ese es precisamente el problema. En segundo lugar, el pastor solamente quiere limitar el texto a Abraham al utilizar la comparación o la similitud, el símil, la figura retórica se llama, figura retórica, hermenéuticamente hablando, llamemos las cosas como son, no le llamemos recurso literario, eso es otra cosa, es lo mismo, pero se debate en otro campo, en otra disciplina. El segundo error que el pastor comete es que él dice que él comete una falacia que se llama la falacia del salto de categoría. ¿Cuál es el salto de categoría? Él dice que él va a negar, hay un error primero, niega lo que la escritura dice. La escritura cita la bienaventuranza por una razón, diciendo que es bienaventurado el varón al que Dios no inculpa de pecado.
Entonces, si el texto dice que Dios no lo inculpa, no va a tener sentido. O es una bienaventuranza o no lo es. El pastor ha acudido a negar eso y decir, no, eso Pablo no está diciendo que ellos no fueron inculpados. Tanto Abraham como David fueron inculpados. Y él pone el ejemplo de lo que le pasó a la descendencia de ellos o a los que estaban alrededor de ellos bajo la influencia de ellos, sus hijos, etc. Entonces, al hacer eso, el pastor confunde la culpa, el pecado, la culpa, o sea, confunde el pecado con la culpa. Porque el pecado, porque aun cuando Dios lo perdone, va a tener siempre consecuencias. Y eso lo vemos, es un patrón que se repite desde el Génesis hasta Apocalipsis. Dios te puede perdonar, ya eres libre de la culpa. El pecado ha sido resuelto. Pero eso no significa que no vas a ser librado del castigo temporal o permanente, porque hay dos tipos de castigo en la Biblia. Entonces, el punto es que el pastor trata de hacer una mezcolanza y mete dentro de un mismo saco, dentro de una misma categoría, la culpa con el castigo, o el pecado lo mete dentro de las consecuencias. Y cuando dice no inculpa, el Señor ciertamente le perdonó su culpa, le perdonó su pecado, lo libra de culpa, tanto a Abraham como a David. Ahora, él dice que yo no puedo probar que esto es, y este es el último error que comete el pastor, que yo no puedo probar que el texto no me va a ayudar a mí, porque claro, en su propuesta de ruptura de la hermenéutica, de aplicar capítulo 1, 2, 3, 4, toda la argumentación de Romanos, el texto es fácil de argumentar y tratar de probar una tesis, pero eso no se puede hacer porque eso no es hermenéutico, y él lo sabe muy bien. No puedes huir del género epistolar ni del contexto general. Así que yo voy a demostrar a la luz del contexto superior e inferior, me voy a referir más que todo al inferior, que el texto es abarcador, y yo no dije nunca universal. Ahí me está haciendo una falsa acusación porque yo dije englobador, engloba, es general, y dije, estoy de acuerdo que es singular, la estructura, la segunda bienaventuranza es una estructura singular, la primera es plural, pero ambas son abarcadoras. Y dije claramente que se refiere a los de la circuncisión como a los de la incircuncisión. Eso es abarcador. Y dije que a la luz del contexto es los gentiles y los judíos. Pero fíjate, hay una palabra clave que tú te has deshecho de ella y está a lo largo de todo el capítulo. Mira, en el capítulo 4, versículo 9, dice, o también para los de la circuncisión. Porque dice, es pues esta bienaventuranza, escucha, él dice que no es, que esta bienaventuranza es solamente para Abraham o para David, pero dice, ¿es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Ahí tiene una palabrita, también. Indica que tanto Abraham como David, como los de la incircuncisión, los gentiles, que es del capítulo 1 que se describe, ellos también pueden ser objetos de esa bienaventuranza. Y en el capítulo 11 va a volver a decir, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre, escucha, de todos los creyentes, de todos los creyentes. Todos los cristianos evangélicos, la iglesia, son creyentes, está constituido por creyentes, ¿sí o no? Si es sí, entonces también abarca para ellos la bienaventuranza, porque ese es el contexto. Entonces dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también, escucha, a fin de que también ellos, otra vez la palabrita en el versículo 11, también ellos, a ellos, eso es de objeto, a ellos la fe les sea contada por justicia. Y luego va a seguir leyendo el versículo 12, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. ¿Te das cuenta que es abarcador a los creyentes? El versículo 16, por tanto, este es un conector de causa y efecto. Es decir, ¿para qué me sirve todo? Ya va a pisar el plano pragmático, ortopráctico. ¿Para qué me sirve todo lo que yo les estoy diciendo? El por tanto es clave, pastor, hermenéuticamente y gramaticalmente. Por tanto, es por fe. Ese es el argumento de Pablo. Una argumentación de grado o gradual, de superior a inferior, para decir, Abraham, David, los creyentes. Es englobador, abarcador, es para los cristianos. Y como si fuera poco, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Acaso la iglesia no somos la descendencia de Abraham? De acuerdo al argumento de Gálatas capítulo 3, del 14 en adelante. Claro que sí, nosotros somos la descendencia de Abraham. A Abraham fueron hechas las promesas de su simiente, en singular, Cristo, y nosotros, los que estamos en Cristo, somos la descendencia de Abraham, el Israel de Dios, dice Pablo en la carta a los, y Pablo no se puede contradecir. Y usted puede seguir leyendo el capítulo 4, y como si fuera poco, versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ve otra vez la palabra también, versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Usted me está entregando el debate, querido pastor. No solamente a él le fue contada, no solamente a Abraham, no solamente a David, sino que va a decir, sino que también con respecto a nosotros, a quienes
ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Los cristianos evangélicos, la iglesia, los creyentes han creído que Cristo fue levantado de los muertos. Esa es la base y la columna vertebral del cristianismo. Por lo tanto, somos justificados por esa misma fe, al igual que Abraham, al igual que David, al igual que los demás. No por obra, es una obra de Dios. Es la justicia de Dios la que nos salva, la que nos justifica, no la del hombre, el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. Y como si fuera poco, no puedes proponerme que rompa la hermenéutica. El capítulo 5, en un mismo orden de idea, tiene un conector, el mismo conector de causa y efecto, de secuencia. Pues, dice, justificados pues, o sea, todo lo que le estoy diciendo es, justificados pues por la fe, tenemos, Pablo se incluye, tenemos, y incluye a su audiencia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, también fíjense, por medio del cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, etcétera, etcétera. Está pisando el terreno de la ortopraxis. Entonces va a decir otra vez en el capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ahora va a limitar, va a decir por muchos, así el sacrificio de Cristo a muchos también salvación. Eso se llama expiación limitada. Si usted limita y nada más abarca a Abraham, entonces usted está probando el calvinismo con la expiación limitada, señor hermano Eduardo Gutiérrez. Entonces, el texto, el contexto inferior y la palabrita también, y los conectores, por tanto, y el conector de secuencia es pues justificado pues, como consecuencia, ¿ves? Justificado pues, o sea, ¿cuál es el argumento de Pablo? ¿Cuál es el propósito de Pablo? Hablar de la justificación. Justificados, como a usted le gusta el plural, aquí tiene el plural. Justificados pues, por la fe, tenemos. ¿Se incluyó Pablo? ¿Incluyó a la audiencia quien está escribiendo esto? Y aquí le voy a dejar al pastor una pregunta para que la responda y con eso termino mi contrarrefutación. Pastor, usted ha dicho, y yo he estado de acuerdo con usted, que hay una figura retórica que se llama símil o comparación. Es una ilustración. La pregunta es esta. ¿De qué sirve una ilustración de similitud? Se llama esto. ¿De qué sirve una ilustración de similitud? Poniendo a Abraham, a David de forma gradual. ¿De qué sirve esta es la pregunta, escúchame bien la pregunta. ¿De qué sirve una ilustración de similitud si no va a tener ningún tipo de aprovechamiento en la aplicación? O sea, como que yo digo, mire, les voy a poner un ejemplo. Esto, ya va, pero eso lo dije yo por aquello. Esto no va a tener ningún sentido para ustedes. Solamente lo estoy diciendo porque quiero ahorrar tiempo. Tengo tiempo para hablar y como tengo tiempo que hablar, voy a usar una ilustración de relleno de tiempo. Voy a usar esto de tiempo y de tiempo y de espacio. Y además que me quedan unas cuantas hojas aquí, unas líneas en el manuscrito. Entonces yo voy a poner una ilustración de similitud, un símil. Voy a meter un símil aquí, pero esto no es para hablarles a ustedes, no es para hacerle una explicación a ustedes. Simplemente es un relleno que tengo un tiempito extra y bueno, y el espíritu me está dando algo aquí, pero esto no tiene ningún valor para ustedes. ¿Se da cuenta el error? Si no tiene validez para nosotros, no tiene sentido que Pablo utilice esa ilustración de forma gradual, descendente, hasta llegar y tocarnos a nosotros en grado de importancia. Si Abraham, la figura más preeminente, fue justificada sin las obras, ¿cuánto más nosotros que no somos tan preeminentes como Abraham? Hacia allá nos quiere llevar el autor. Gloria a Dios y gloria a su nombre. Probado el calvinismo, hermano, con la expiación limitada. Ok, tiempo. Le regalo los 3 segundos para que contrarrefute. No habían 3 segundos, al menos por mi cronómetro no. Déjame buscar un papel aquí, pastor, un momentito para seguir anotando. Que sí que me gusta también refutar punto por punto y desde la hermenéutica, desde la teología. Aquí claro, te no haga más trampa a la que ha hecho. No es cierto. Te estoy probando que solamente estoy en el proceso de hacer mi tesis de doctorado. Dale. Ok, primeramente yo les voy a probar, ¿verdad? Que él ha perdido el debate porque él ha violado las reglas. Aquí está nuestra conversación y me voy a tardar 1 minuto, pero vamos a ver qué él me preguntó. Ojalá que se pueda ver aquí. De cuál es la temática. No creo que se ve. Y aquí. Pues la temática ya te dije cuál es.
Romanos 4:8. No nos podemos salir del pasaje 4 de Romanos para que no haya justificación. Dentro del pasaje 4 de Romanos tenemos que argumentarlo todo, tanto usted como yo, para que sea solamente hermenéutica y exégesis. Y después no me digan que me salto de versos. Ok. Ok. Y aquí él me dice, espero que se pueda ver. Listo. Ahí está. Listo. Él aceptó las reglas y las ha incumplido, ¿verdad? Así que él pierde el debate por tramposo. Y yo no me he salido del texto, aunque por supiera, pudiera haberle refutado todas las barbaridades que ha dicho. Pero yo voy a seguir en lo que yo vine a probar, algo que él no ha podido hacer. Y eso es más importante. Vamos a ver las barbaridades que él ha dicho, las blasfemias que él ha dicho. Él dijo, ¿verdad?, que tanto como Abraham como David tenían esta promesa que el calvinismo solo achaca a la cruz de Cristo. Ahora, cuando él venga, él tiene que confesar que el calvinismo cree de verdad que esta bienaventuranza la tenía alguien sin la cruz de Cristo. Porque él ha dicho con sus palabras, él ha negado la fe calvinista. Él todo lo que ha hablado han sido falacias y puros espantapájaros. Él ha dicho que tanto Abraham como David tenían esta promesa al igual que nosotros, porque él dice que es englobadora. Es decir, que todo lo que hacía Abraham, todo lo que hacía David, no se le era tomado en cuenta su pecado. Cuando el mismo Señor, ¿verdad?, se sabe que ni siquiera le dejó construir el templo a David porque dijo que sus manos estaban manchadas de sangre. Entonces, Winston no solo ha negado hoy el calvinismo, ha negado la doctrina cristiana de que solo esa justificación por fe viene a través de la cruz de Cristo. Tanto Abraham como David eran meras figuras. Eran meras figuras. Así que ahora él tiene que probar, ¿verdad?, con su doctrina, que el calvinismo cree que los hombres del Antiguo Testamento tenían la bienaventuranza de la iglesia de Jesucristo. Cuando él sabe que eso es una herejía, lo que él ha dicho. Porque él está planteando, ¿verdad?, que la misma justificación que tenemos nosotros, y no cabe duda que en el Antiguo Testamento también eran salvos producto de la fe, pero no igualmente conforme a su propia doctrina, conforme a su propia doctrina. Ahora, él dijo algo más. Él dijo que yo confundo el pecado con la culpa. Mira que cuando aquí en esta promesa se incluye las dos, ambas se incluyen. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Pero leamos el verso 8, el verso que él no ha podido defender. Bienaventurado el varón a quien no inculpa, no pone culpa del pecado. Y él está diciendo que él ni siquiera se ha encargado de leer el texto. Él todo lo que hablaba ha sido bla, bla, bla. Él ni se ha encargado de leer el texto. Y dice que me refutó y que yo le entregué el debate. Si lo que ha hablado es pura herejía. Entonces ahora él tiene que probar que aquí, ¿verdad?, hay culpa de pecado. Porque él dice que no es lo mismo, que yo confundí el pecado con la culpa. Que aunque haya pecado, ¿verdad?, aunque se le perdone el pecado, la culpa no es lo mismo que el pecado, porque siempre hay una retribución y todas esas cosas. Pero el problema, mi amiguito, es que aquí habla de las dos cosas y tú las has obviado. Tú eres el que has perdido el debate. Lo has perdido por tres razones. Lo has perdido porque violaste las reglas. Hiciste trampas. Yo no me he salido nunca aquí. Yo cumplí lo que yo prometí. Lo perdiste porque estás negando la misma fe calvinista. Porque ningún calvinista cree que Abraham
tiene el mismo perdón que tenemos nosotros en la sangre de Cristo. O tuvo el mismo perdón que tenemos nosotros en la sangre de Cristo. Por lo tanto, lo que se está usando en Abraham y en David son simples figuras. Para entonces hablar de la verdadera justificación nuestra, de la justificación por la fe. Y tú lo estás englobando Antiguo y Nuevo Testamento en las promesas del Nuevo Testamento. Eso va contrario a tu fe. Nosotros los arminianos somos más extensivos hacia el Antiguo Testamento. Tú estás contradiciendo, Winston, tu propia doctrina. Ahora, tú aquí en cámara tienes que decir que el calvinismo cree que tanto Abraham como David tenían verdad de por vida, porque nosotros tenemos esto de por vida según el calvinismo, que Abraham desde creyó de por vida, no había forma, ¿verdad? Gloria a Dios, que Dios le inculpase de pecado. Que David de por vida no había forma que Dios le inculpase de pecado, porque eso es lo que creen ustedes. Tú estás cometiendo herejías de tu propia doctrina. Ahora, lo más risible es que tú no estás viendo que aquí acapara el pecado, mira, Winston, y la culpa, las dos. Así que tú me tienes que probar que Abraham tampoco recibió culpa por lo que estaba haciendo. Tú me tienes que probar que el rey David no tuvo culpa por nada de lo que estaba haciendo, cuando él fue tan inculpado de pecado que no se le dejó construir casa a Jehová. Porque había sangre en sus manos, había culpa en sus manos. Y aquí dice que no se inculpa, no se le pone culpa por causa del pecado. Entonces, tienes ahora solamente, ¿verdad?, 5 minutos y después 3 minutos para poder acabar de defender lo que tú viniste a defender aquí. Y es que todo cristiano, de manera universal, porque dice global, es de manera universal, todo creyente no es inculpado de pecado. Y como tú dices que es global, también entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tú lo has dicho en este debate. Tú tienes que probar que el Antiguo y el Nuevo Testamento, los creyentes no eran inculpados de pecado. Cuando ellos tenían que dar sacrificios por sus pecados. Cuando ellos tenían que dar holocaustos por sus pecados. Cuando ellos tenían que dar ofrendas por sus pecados. Tamaña herejía. Yo creo que ahora sí los calvinistas te excomulgan. Entonces, Winston, mira, aprende, ¿verdad?, a que un debate no es tan solo emocionarte y empezar a decir cosas bonitas así sobre la gracia y la fe y todas esas cosas. Es centrarte muy bien que lo que tú estés diciendo no contradiga tu fe. Porque lo que tú has hecho hoy es contradecir tu propia fe. Y por eso tú has perdido y perdió descomunalmente. Ahora tú tienes que probar que los hombres que tenían que ofrecer sacrificios no eran inculpados de pecado. Porque David tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados. Tú dijiste que englobaba a Abraham y que englobaba al rey David. Esa promesa. Espero que lo pruebes ahora. Me quedan 30 segundos, pero te lo regalo. O no te lo regalo, simplemente no los voy a usar. Comienza. Cuando me pongas en pantalla, pastor. Ok. Fíjate, el pastor ha dicho varias cosas aquí que a mí me causan risa, porque él acude primero a la falacia del sentirse frustrado y del fracaso, porque acude al punto de que saca un audio que no tiene nada que ver con el debate para decir: tú perdiste porque violaste las reglas. Pero si ustedes escucharon muy bien el audio dice que es un debate exegético y hermenéutico. Por favor, pastor, ¿quiere que yo le cite los libros de hermenéutica que yo he leído? Todos los libros de hermenéutica, y le diga que no hay hermenéutica si usted descontextualiza el contexto general. Usted no me va a decir a mí que yo he violado las reglas porque usted me dijo que tuve un análisis contextual. Recuerden que viene hablando de los gentiles, luego de los judíos, luego acusa a gentiles y a judíos en el capítulo 3. En el 4 entra Pablo a decir: este argumento no se ha acabado. Pablo no ha cambiado de tema desde el capítulo 1.
Eso a usted no le favorece. No le favorece porque usted se ve bastante comprometido y dice, no, se fue del texto. No, estoy en el mismo contexto del único tema que rige la carta a los romanos, excepto el capítulo 16, que está ligado, pero desde el punto ortopráctico, que es la justificación solamente por la fe. Y al ir al capítulo 5, ahí tengo un conector, no se puede desconectar. Si usted me desconecta todo, usted comete un error hermenéutico que se llama aislamiento del texto. Y si usted hace ese aislamiento del texto, le vamos a aplicar el principio hermenéutico popularizado, que no es un principio hermenéutico, pero se le llama así, popularizado porque de una manera didáctica se explica así. Un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Usted me ha dicho a mí aquí, después de haber hablado de las reglas, dígame usted si yo me salí de la hermenéutica. Yo cito, yo le pido a los que vayan a ver este debate en su canal, en mi canal, en cualquier medio o cualquier red social, que me diga cuándo yo violé la regla hermenéutica. Porque su propuesta es que yo me olvide de la hermenéutica. Olvídate de la hermenéutica, nada más vamos a observar el texto, vamos a ver las palabritas ahí. Eso se llama el nivel más básico de hermenéutica. ¿Saben cómo se llama eso? Observación del texto, que es el primer paso de la hermenéutica. Tú observas el texto, después que lo observas, lo interpretas y después lo aplicas. Son 3 pasos hermenéuticos, señor. Entonces usted nada más se quedó en el nivel de la observación. No, mira aquí el texto, refiérete al versículo 8, el 7 y el 8, nada más el texto allí, no más nada. Una propuesta, todavía no ha llegado a la hermenéutica, porque la hermenéutica es la interpretación. Te quedaste en el primer paso, se llama la observación. Necesitas moverte hacia el segundo paso, que es la interpretación, y después a la aplicación. Esas 3 cosas yo la hice, las 3 metas de la teología: ortodoxia, ortopatía y ortopraxis. Me dice que yo no soy académico, que no sé la teología. Ahí tenemos las tres metas de la teología, cumpliéndose cabalmente en este pasaje, que no lo puedes desconectar, porque ningún teólogo serio y verdadero va a dar una predicación, un sermón, sin esas 3 metas importantes. No las puedes separar, no se puede exacerbar una ni la otra. Tú has cometido el error de exacerbar una y olvidarte de las otras 2. Nada más te quieres quedar en la observación, en la ortodoxia, de un pedacito, y te has olvidado hasta de la... Yo te tuve que aclarar a ti que esto es una argumentación de grado, que aquí el género es epistolar. Te estoy dando cátedras de hermenéutica, pastor. Aquí yo no había escuchado nada de hermenéutica suya. Usted lo que ha hecho es una vulgar, tal vez pueda sonar grosero, pero es una vulgar eisegesis. Quiere agarrar el texto y aplicarlo a su conveniencia. Ahora usted me dice a mí que yo contradigo mi teología. Mire, pastor, ¿sabe cómo es la cosa? Mire, aquí tengo, mire, esta es mi biblioteca, una de las plataformas de mi biblioteca digital. Dígame cuáles de estos libros contradicen lo que yo acabo de decir. Aquí tengo toda mi biblioteca. Todos estos libros son calvinistas, todos. Esto es una sola biblioteca. ¿Quiere que le busques más? Aquí tengo, mira, a ver, Romans, a Faulty Compass, Election, Extended Atonement, Letters to the 7 Churches of Asia, Colossians. Aquí tengo todo. Están todos en inglés. Entonces, aquí tengo yo, ninguno de estas personas que yo he leído, yo lo he contradicho a ellos. Lo que pasa es que usted está frustrado y tiene que acudir a una falacia ad hominem, atacarme a mí como sujeto y decirme y tratar de ponerme a mí a pelear contra los otros calvinistas, y cualquier calvinista o reformado o presbiteriano o bautista o quien sea que escuche este debate sabrá que yo no he contradicho, jamás he contradecido en lo absoluto nuestra fe, porque nosotros creemos que la fe es prospectiva en un sentido que Abraham y estos fueron justificados con la confianza en la esperanza del Mesías, y nosotros los cristianos de este tiempo es retrospectiva hacia la cruz. Todo apunta hacia el Mesías. Y lo que yo he hecho hoy es utilizar un marco hermenéutico que se llama el marco hermenéutico actual. 100%. Bueno, me dijiste 30. Bueno, ahora lo único que ha hecho es llorar, ¿verdad? Más nada que eso. Él no pudo defender las herejías que había dicho, y ningún calvinista cree que Abraham y David, ¿verdad?, de una manera universal y en toda la vida hicieran lo que hicieran, no les eran inculpados de pecado. Los hombres del Antiguo Testamento, ningún calvinista cree que no le eran inculpados de pecado. Eso es una falsa, Wilson, y tú lo sabes. Estás metido en problemas y ya lo sabes ya. Ahora, tú no pudiste defender tampoco el texto, que aquí yo no soy el que hago mala diferencia entre pecado e inculpa. Yo estoy siendo
fiel al texto y tú estás siendo fiel a lo que tienes metido en la cabeza con esa pila de libros teológicos, ¿verdad? Ahora, respecto al formato, quedamos, porque tú mismo me acusabas a mí en el debate que tuvimos anterior de salirme de textos para aquí y para allá. Y yo te digo, ok, nos vamos a salirnos del capítulo 4. Y yo no he salido de contexto. Yo he estudiado todo el contexto del capítulo 4, ¿verdad? Es decir, el contexto inmediato, ¿verdad? Superior y el contexto inmediato inferior. Yo me regí a las reglas hermenéuticas y exegéticas que nosotros habíamos acordado en nuestro debate. Si tú quieres aplicar reglas exegéticas y hermenéuticas que no habíamos acordado, tú hiciste trampa. Ahora, por encima de todo eso, y eso es lo demás, tú dijiste que aquí o hablaba de pecado o hablaba de culpa. Aquí habla de los dos. De los dos. Refuta eso. Te quedan 3 minutos solamente, haz algo, aunque sea. Y tú debes de probar que los hombres del Antiguo Testamento no eran inculpados de pecado. No tenían culpa de pecado. De una manera global, como tú dices. De una manera global no eran inculpados de pecado. ¿Verdad? Cuando sí vemos que eran. Moisés dio 2 veces en la piedra de Oreb y no entró a la tierra prometida. David derramó sangre inocente y no pudo construirle casa a Jehová. Había culpa, pero aquí dice que no hay culpa. Por eso, toda la defensa que tú has hecho es del libro de Romanos. Eso en este debate es irrelevante. Irrelevante. Tú lo que tienes que probar ahora es que este verso que está aquí, que tanto ocupa la culpa como el pecado, esta promesa se aplica globalmente a creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es lo que tú has propuesto en este debate. Yo he sido fiel a mi proposición. Esta es una promesa de manera individual que se usó como un símil para traer evidencia de cómo obraba la fe en la vida de los creyentes. No es una promesa a todos los creyentes. Ahora, tú dijiste que yo probara cómo un símil no se va a poder aplicar. Vamos a entender algo. ¿Cuántos símiles hay en la escritura, verdad? No sé. Y tu descendencia será como la arena del mar. Ahora, ¿verdaderamente hay tantos judíos como la arena del mar? El símil simplemente es una retórica y tú lo estás tomando textual y simplemente es una figura retórica. Tú estás violando la hermenéutica y tú estás queriendo decir que como es un símil, entonces tiene que venir a creerse textualmente como una promesa. No, porque esta promesa no es dada a la iglesia y dice el Señor a la iglesia y dice el Señor. No, está usando una metáfora, como mismo dijo el rey David, para ponerle un ejemplo a los romanos de cómo obraba la justicia, que es por la fe, no por nuestros propios logros, sino por el logro de Jesucristo. El logro que hoy tú has echado por suelo, porque aunque los hombres del Antiguo Testamento miraban hacia el Mesías, todavía no se le podía aplicar la sangre de Cristo a ellos. Todavía no se le podía aplicar la sangre de Cristo a ellos, ¿verdad? Así que por la fe seguramente eran salvos, pero no te puedes tú meter en la cabeza que tienen las promesas de la iglesia, porque cuando Israel solamente fallaba una vez, Dios les enviaba una plaga. Tú me estás queriendo decir que Dios actúa en la iglesia conforme actuaba con Israel. Eso es la globalización de la promesa. Oh, tú has blasfemado, tú has cometido herejía y has perdido el debate. Tiempo. Voy a poner tiempo. Ya. 3 minutos. El pastor verdaderamente ha dicho unas barbaridades aquí que yo me quedo asombrado. Eso no es hermenéutica, pastor. No. Usted al usar la palabra hermenéutica, yo me la tomo en serio. Si usted me dice hermenéutica, hermenéutica es hermenéutica, mi hermano. No hay hermenéutica sin contexto. Y cuando vamos a las 3 metas de la teología, querido hermano, yo le mostré, usted me dijo que yo he hablado de herejía. Mire,
Aquí le cité todas las herejías, todo lo que yo le marqué los textos, también. Y no solamente ese también va acompañado de un pronombre personal en primera persona plural. Nosotros, también nosotros. Tanto ellos como nosotros. Tengo 3 minutos, ¿no? Entonces, aquí el pastor, fíjense, aquí le puse, él dice que Pablo dice, bienaventurado el varón, citando el Antiguo Testamento, el Salmo, haciendo el tapiz, la técnica del tapiz argumentativo para hablar de que en toda la escritura del Antiguo y Nuevo Testamento, y eso se llama teología pactual, los reformados, los calvinistas creemos eso. O sea, que no estamos contradiciendo nada, eso se le llama la teología de pacto, es un marco hermenéutico, eso es hermenéutica, ¿no? Hermenéutica no es nada más las 7 reglas, hay muchos marcos hermenéuticos. Yo creo que el pastor ahí desconoce eso o creía que yo era un ignorante del punto. El punto es que el Pablo utiliza un argumento maravilloso y dice, bienaventurado el varón que no inculpa pecado. ¡Hey, Pablo! El pastor corrige a Pablo. Pablo dice que el Dios no lo inculpa y yo me apego al texto, y el pastor dice, sí lo inculpa, Pablo. Aquí yo le debo creer al pastor Gutiérrez, que no es inspirado por el Espíritu Santo, o a Pablo, que es el apóstol llamado a los gentiles para honrar a ese ministerio y darnos la doctrina de la gracia. ¿Qué tiene Pablo? ¿Qué hace Pablo citándonos las cosas del Antiguo Testamento, de los Salmos, de la Torá, y darnos estos tremendos ejemplos de símil, si no va a tener ningún tipo de sentido y aplicación para nosotros cuando ha utilizado más de 7 veces, creo yo, por lo que yo medio conté someramente, también nosotros. Entonces, no tiene ningún tipo de aplicación en la ortopraxis. Entonces, Pablo, tú dices que sí, el pastor dice que no. Pablo, votando, Tim Marín de Dos Pirigüelas, ¿a quién le voy? Ah, no, voy con el pastor, porque el pastor es inspirado por Dios, tú no, Pablo. Así que perdiste tu tiempo, Pablo. Ya el pastor me entregó el debate. Y por último, el pastor sale a citar versículos del Antiguo Testamento, a decir, un símil, por ejemplo, ¿cuántos símil haría en la Biblia? Cuando dice, tu descendencia será como la arena del mar, aquí, y dice, ¿ves que no se puede tomar literal? Claro que no, pastor, ningún símil es una literalización. Usted no puede cometer los 2 errores de la hermenéutica. Le voy a explicar cuáles son los 2 errores de la hermenéutica. La literalización del texto o ¿cómo se llama el otro error que tiene que ver con tener un sentido figurado. Ahorita no recuerdo exactamente el nombre. ¿Ok? La alegorización. Usted me está proponiendo una literalización del texto porque usted me está diciendo, esto dice que es un símil, pero quiere darle una interpretación literal. Yo me apego a la interpretación literal, pero no es un símil. Y si es un símil, ¿cómo le puede dar una interpretación literal? O sea, o es un símil y lo tenemos que entender alegóricamente, o es realmente literal. Es una similitud. Tiempo. Y además, dice que hay una hipérbole. Por eso hay 2 cosas. Símil. Bueno, voy a encender ya. Bueno, él dice, ¿verdad? No sé qué fue lo que dijo, que yo decía que Pablo sí los inculpaba de pecado a ellos. Yo jamás dije eso. Él fue el que dijo, ¿verdad?, que ellos no eran inculpados de pecado, y él es el que tiene que probar eso. Esa premisa es de él, no es mía. Así que eso es una falacia de hombre de paja. Ahora, él no sabe, ¿verdad?, ni siquiera entender el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está repleto de figuras del Antiguo Testamento. Pero entonces él quiere globalizar esa figura. Le pongo un ejemplo. El bautismo en el Mar Rojo. Según Winston, todos los judíos fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque bueno, como se utilizó un símil, entonces se globaliza al Antiguo y al Nuevo Testamento. Pero ¿de dónde usted saca eso? Por favor, tenga respeto por la Escritura. Increíble. ¿Cómo va a decir que una figura que se trae del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, como es Romanos 4:8, entonces necesariamente engloba, porque él se está viendo, ¿verdad? Está obviando un contexto, y es el contexto testamentario. Esta promesa en el Antiguo Testamento hay que estudiarla como el Antiguo Testamento. Esta promesa en el Nuevo Testamento hay que estudiarla en el Nuevo Testamento. Y de manera especial en el contexto de Romanos capítulo 4, que lo único que se quiere hacer es tomar por referencia para dar una explicación de cómo funciona la salvación por medio de la fe, y no es una promesa a la iglesia. Ahora, por cuanto Pablo entonces en todos sus escritos una y otra vez
se llenó de figuras del Antiguo Testamento. Él quiere decir que cada vez que entonces Pablo menciona un símil, entonces eso es una promesa global. Los judíos también se bautizaron, según él. Esto no es argumento mío, yo no estoy argumentando, yo estoy refutando, para que no me digan que me salí. Yo estoy refutando. El argumento de él es que la figura, el símil, engloba, porque se menciona en el Nuevo Testamento, engloba la promesa del Nuevo Testamento para el Antiguo Testamento también. No, eso es falso. Él está violando el contexto testamentario. ¿Dónde está tu hermenéutica, Winston? ¿Has hablado herejía? Si eso lo saben todos los calvinistas hoy. A ver, 3 segundos, ya, tiempo, se acabó el debate. Ok, ahora vamos a tener 1 minuto para despedirnos. Espero que ninguno de los dos hagamos trampas. En el minuto solamente para despedirnos de la audiencia. No se puede argumentar, no se puede refutar, ni se puede hablar del debate. Quedó claro a todo el mundo, ¿verdad? Bueno, gracias al pastor. Listo. Dale. Gracias al pastor Eduardo Gutiérrez por su desafío abierto que hizo en Facebook. Bueno, aquí estoy yo. ¿Para qué dejar para mañana lo que podemos hacer hoy? Fueron mis palabras. De alguna u otra manera le dije, bueno, pero vamos a darle ahorita mismo. ¿Por qué no? Yo venía bien cansado del sueño, pero a mí me apasiona esto. Yo sé lo que sé. Yo no ando escondiendo nada. Pero bueno, me desafió. Aquí estoy. Aquí yo me presenté. Aquí estoy en el debate. Y lo hago con él porque yo sé que el pastor es una persona de alguna manera respetuosa. En ese sentido, le acepté el debate y le dije, pero no lo dejemos para mañana, de una vez, calientito. Sí, no tengo nada. Mira, la Biblia, el texto griego, él me dijo que yo no lo leí, yo lo leía en griego y después lo traduje en no argumento, por favor, no argumento. Estoy diciendo eso para aclararlo. Dios te bendiga, pastor, que tenga buenas noches y listo, estamos listos. Ok. Bueno, voy yo. Algo está claro y él tiene razón en que el debate fue improvisado, completamente improvisado. Yo pienso, ¿verdad? Que yo mismo le dije, vamos a hacerlo mañana, pero él fue el que quiso hoy. Así que un debate completamente improvisado, pero le doy las gracias. Las gracias, gloria a Dios, tanto a Winston, el cual no tengo nada en su contra, y también, ¿verdad?, a mis hermanos calvinistas. Yo me decidí a este debate porque Winston me llamó hereje y nos llamó hereje. Yo no creo que los calvinistas sean herejes. Yo no estoy de acuerdo con su doctrina, pero yo estoy completo y 100% seguro de que van a estar en el mismo lugar donde voy a estar yo, en el cielo con Cristo, y los herejes no van al reino de los cielos. Entonces, sin más, gracias a todos. Este es el pastor evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez y nos vemos en el próximo video. Amén y amén. Bueno, no se vayan, gloria a Dios, que vamos a abrir otro video, ¿verdad? No se vayan.